saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad, supersticiosos, confiando en los astros. En CDCC Radio, a esta hora presentamos el programa Conversemos de Claro a Oscuro. Mas no aparecen en los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia, inocencia. Hola, buenas, ¿cómo están? Bien, ¿cómo Hola. están? ¿Cómo está Jimé? ¿Cómo está Sergio? Hola Sergio, Noelia, Sergio, bien, gracias a Dios, bien. Qué bueno, me alegro. Una vez más estamos aquí en tu programa Conversemos de Claro a Oscuro. ¿Se acuerdan que dejamos pendiente la semana pasada Sí. un tema muy importante? Vamos Y con la que segunda quedamos parte. comprometidos Sí. de hoy día a partir de la segunda parte, así es que en eso estamos, esperamos que sea de su agrado, esperamos que sea de bendición este programa. Así es. Jimena, suya es la palabra. Bueno, hablamos del el tema que si los cristianos pueden tener demonios Sí, influenciados o los cristianos pueden ser poseído. poseídos por demonios. Por demonios. Hablamos de la diferencia que está entre la influencia y la posesión, del número, quizás de la jerarquía también de demonios Correcto. mayores. Hablamos de la diferencia de una persona que en el común del cristiano, o con mayor razón los que no son cristianos, que tengan influencias incluso que habiten en forma interna en el cuerpo o en el alma de la persona. Correcto. Porque tiempo atrás vimos en otros capítulos que también cómo atacaban los demonios en forma externa, con cosas, con movimiento de objetos en la casa. Tú contaste tu testimonio de elementos tecnológicos como televisor, como una máquina de coser que se encendían sola a medianoche. Entonces esa es una influencia externa, pero la influencia interna es cuando están habitando dentro del hombre. Entonces también hablábamos de la pugna que existe un poco entre las doctrinas, incluso protestantes, evangélicas, de que dicen que es imposible que un hombre o una mujer habiten demonios porque allí habita el Espíritu Santo. Correcto, sí. Y hablamos que de esto también Se hizo la distinción ahí. se hizo la distinción, claro, que podían habitar en los cuerpos y en el alma, pero no en el espíritu. Que eso le pertenecía, que era el lugar santísimo, comparando, haciendo un símil con el templo del Antiguo Testamento, donde entraba ya solamente lo más que se había purificado por un año en el caso del sacerdote. Y Hablamos de también ahora. cómo se originaba. Hablamos también de que había factores que favorecían la entrada de demonios a las personas, Sí. como por ejemplo el hecho de los traumas infantiles en los niños, en los recién nacidos. Hablamos del dolor por distintos motivos de los pequeños, y que eso la persona iba creciendo, entonces iba quedando con todo esto. Sí. Y eso era como un caldo de cultivo para la influencia. Con las fracturas del alma o el corazón abierto, el corazón partido, decían por ahí. Sí, sí. Entonces es fácil, como cualquier herida que se provoca físicamente, las heridas del alma permiten que entren estos agentes infecciosos, que serían los demonios, o bicharracos, o bichos. También se habló de que era necesario, o sea, ellos querían y siempre habitaban en las personas porque era su manera de vivir. Necesitaban vivir en un cuerpo. Claro. Un cuerpo, necesitaban como alimentarse, como Claro, y el daño que provocan desde adentro es mayor que desde afuera. Entonces recordemos que Satanás es padre mentira, de que odian al ser humano, sobre todo los redimidos por la sangre de Cristo. Entonces obviamente que no van a querer abandonar, porque ahí está su lugar de, ¿cómo se llama eso? Cuando empieza a controlar desde un lugar. ¿De influencia? Sí, de influencia, pero cuando tú tienes un lugar físico donde actuar en el... ¿Residencia? No exactamente, podemos acordar. Bueno.
Pero eso. Entonces hablamos de eso, de la influencia del enemigo desde forma externa y forma interna. Y a ellos les conviene vivir dentro de los cuerpos humanos. Pusimos el ejemplo del endemoniado Gadareno. Claro, que ahí dijimos también que estaba él totalmente endemoniado, que había perdido el control ya de su mente en este caso. O sea, estaba poseído, más que poseído absolutamente. No porque tenía noción. Fuerzas sobrenaturales, claro. Tenía voces guturales, tomaba todas las condiciones de lo que significa un endemoniado. Y que hicimos clara diferencia de un endemoniado a una persona influenciada, como puede ser un cristiano, pero no poseído. Un cristiano no puede ser poseído, sí influenciado. Una consulta, Jimé, ¿por qué crees tú que algunas iglesias evangélicas o protestantes tampoco aceptan este tema? ¿Es porque es falta de conocimiento o porque también el tema les provoca un poco de temor acercarse a este tema como para saber más? Porque vemos ahí que hay una clara distinción entre unas creencias que, como decíamos el programa pasado, señalaban de que una persona no podía estar endemoniada, y nosotros señalamos a la luz de la Escritura que perfectamente una persona podía tener demonios, ir a la iglesia y estar ahí y mantener como estos demonios en el cuerpo todavía, aún siendo cristiano, yendo y sirviendo. Claro. ¿Por qué crees tú que se produce eso? Bueno, por una cuestión es que tú sabes que la Biblia se aprovecha y cada uno acomoda según las experiencias que tiene. Nosotros obviamente tomamos los versículos a raíz de la praxis, dijimos, de la práctica, de las vivencias que tenemos en cuanto a este campo. Por lo tanto, a nosotros no nos podrían decir que no existe. Dijimos que creemos los dones del Espíritu Santo, el bautismo, el hablar en lengua, las profecías, la expulsión de espíritus, las sanidades de origen divino, tan vigente hoy día como ayer. Y hay gente que no tiene esta clase de revelaciones o de vivencia y acusan a este otro lado de gente demasiado fanática, de ser querer ser susceptible, ¿cierto? Casi un poco de demencia, de psicosis colectiva, de emocionalismo, claro. Cosa que ocurre en algunos casos, y eso no lo vamos a desconocer. Ocurre en una iglesia así, que se dejan llevar a veces por este ritmo frenético que incluso en la alabanza ocurre, y que también eso ocurre en las danzas de Nueva Era, que la gente entra en un estado de frenesí. Claro, la biodanza que se llama. La biodanza, también. Entonces sí. Para ellos recibir sanidad y son verdaderas manifestaciones demoníacas. Eso existe en la iglesia, eso no podemos desconocer. Que el enemigo se mete también para confundir y para desprestigiar en cierta forma todo esto, lo que es los dones y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero también creemos que un poco más serio, sí existen. No desconocemos. ¿Por qué el resto desconocerá? Porque nunca han tenido la experiencia. Y si yo no tengo la experiencia, obviamente digo que no existe. Correcto. Y nosotros que sí tenemos la experiencia decimos que sí existe. Y también dijimos que cada uno Dios le da conforme a la revelación que Dios ha escogido. Si ellos no creen y están bien, no vamos a ir a confrontar ni a hacer discusión de esto. Pero nosotros creemos y sabemos que hay mucha gente que cree. Si esto no es que unos pocos nomás se nos haya ocurrido. Hay mucha gente a nivel mundial de que creen todas estas manifestaciones y saben que el Espíritu Santo está vigente hoy día, que los dones están y que Dios tiene su gente preparada y que la iglesia necesita. Recordemos que la palabra dice que los dones están dados para beneficio de la iglesia. Correcto. Entonces no tendría razón de ser, o de dónde sacamos nosotros como creyentes todas estas manifestaciones o estas cosas si nosotros no conocíamos, éramos hombres naturales igual que cualquiera. Y llegamos y algo sucedió y empezaron a revelarse. Entonces eso, Noelia, nosotros felices. No es fácil vivir en esta área, no es fácil porque requiere de fortaleza espiritual, requiere de renuncia, requiere
de aguantar, de soportar, porque el enemigo obviamente no queda paralizado ante esto, al contrario, actúa para tratar de acallarnos y que nosotros no sigamos en esto. Ahora, cuando tú nos dices que los dones, porque la Biblia también dice que los dones fueron dados para la iglesia, también cobra sentido cuando tú hablaste la semana en el capítulo anterior que cuando una persona no tenía a Cristo en su corazón y se ejerce, en este caso la oración o la intervención espiritual para liberarlo, era infructuoso porque la persona es como que iba a dar la vuelta a la esquina y iba a volver y nuevamente iban a ser habitados por, en este caso, por demonios y quizá iban a ser demonios más poderosos que los que tenía, porque de alguna manera se había limpiado la casa, pero al esa persona no tener una relación con Dios, no tener una disciplina y una búsqueda con Dios, y el negarse, el renunciar a sus propios pecados, hace que el servicio que se le pueda entregar no sea efectivo, o sea, va a ser efectivo en el momento. Por eso que tú también hablas de que los dones son para la iglesia, efectivamente para los convertidos. Para edificación de la iglesia, sí. Por eso decimos nosotros ya no, aunque un tiempo cuando uno comienza y no hay quien te enseñe este tema. Cuando uno empieza a tener esta experiencia, no hay alguien que te diga o aparezca claramente en una parte de la Biblia que te diga va a suceder esto y esto otro, sino que el mismo Espíritu te va enseñando, aparte de la experiencia, la praxis que uno va teniendo a medida que va corriendo el tiempo, vamos aprendiendo de ensayo y error prácticamente. Y una que otras luces que los hermanos que han tenido este tipo de experiencia te van comunicando, pero era una transmisión oral más que escritural. Entonces, claro, estamos en eso y no sacamos nada con trabajar con gente que da cabida nuevamente al pecado, a no crucificar los deseos de la carne, a vivir una vida carnal, como lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que enfocarnos solamente en la iglesia, porque la Biblia dice que estos dones están para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para nadie más. O si no, en vano trabajamos. Me parece. Claro. Este ha sido un resumen del programa anterior. Del anterior. ¿Y ahora vamos a entrar en tierra derecha? Es que, claro, como la segunda parte entramos a explicar algunos conceptos. Claro, para poder anterior, sí. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Y bueno, luego volvemos después de escuchar esta hermosa canción y después... Yo sé muy bien que te he fallado, no vi el blanco perfecto de ti, me siento desesperado.
hacia mí, no sé cómo explicar tu amor. Yo no lo comprendo. Yeah, yeah. Ten misericordia de mí, no ves que estoy postrado aquí. No dejes que me hunda, atiende mi oración. Sí, yo de tu lado me alejé hoy, arrepentido estoy, porque sin tu gracia moriré. Escucha mi clamor. Ten misericordia de mí. Escúchame, postrado aquí estoy. Dame la fuerza, Señor. Perdóname y escúchame. Una vez más, escúchame, Jesús. Ok, ya estamos de vuelta y vamos a retomar el tema que estábamos desarrollando, Jimena. Bien, antes que la Noelia me siga preguntando, yo me voy a adelantar. Que es importante aclarar a los creyentes y no creyentes lo que es autorizar a demonios a hacer su nido en tu cuerpo, sino su nido, habitar dentro de los cuerpos, claro. Si no, algunas personas serán confundidas y puede provocar hasta frustración y heridas de pensar que parece que también lo dijimos la semana pasada, que no es suficiente santo para recibir liberación. Es un trabajo en conjunto, mancomunado entre el creyente y el Espíritu Santo. Dios no hará por ti, Sergio, lo que tú puedes hacer. Pero lo que tú no puedas hacer, eso ahí va a aplicar el poder de Dios y A ver si entendí. Dios no va a hacer lo que yo puedo hacer. Claro. Pero lo que yo no puedo hacer, Dios va a hacer. En cuanto al tema, Dios no te va a quitar el pecado para que tú dejes de pecar, porque es tu cuento. Tú tienes que trabajar en esa área, tú tienes que renunciar y dominarte y Es mi pedirle al Señor responsabilidad. ayuda. Es tu Responsabilidad cristiana. Pero en el caso que En los general. demonios te estén influenciando, ahí sí actúa Dios. Ahí viene la ayuda divina. ¿Se entendió ahora? Sí. Bueno, entonces también dijimos que la diferencia entre posesión e influencia, y entre de la posesión vemos convulsiones, espasmos, levitaciones, voces distorsionadas, guturales, son algunas de las tantas manifestaciones demoníacas presentadas obviamente en la industria de cine, y que hoy día se ve en todos lados. Está acá en Chile, se está produciendo películas de terror. Hablaba el otro día unos chilenos de que empezaron a hacer esto y empezaron a tener presencia demoníaca, persecuciones, accidentes, cosas así. Uno empieza a dudar porque también escucha siempre esto en otro lado en las películas de terror, si es parte del marketing para llamar la atención o que realmente ocurra. ¿Por qué? Porque es un buen enganche de decir, oh, pasaba esto y esto otro. Quizás ellos al simular invocaciones espirituales o a demonios pueden manifestarse. Para mí
yo lo veo un poco más dudoso, creo que es un enganche de marketing. Eso para que se vea que no solo en el exterior se empieza a hacer esto. Otra cosa, el constante hincapié e interacción e intromisión del hombre en el área refleja lo de su corazón insensible y desinteresado en las maravillas del mundo creado por Dios. El no querer reconocer que Dios es el creador. Y busca la persistencia en el pecado. Tú hablaste de Noelia, de que habíamos hablado ya de que los demonios entran por heridas del corazón o heridas del alma desde la niñez. Eso no quiere decir que siendo adultos no se sufran ese tipo de heridas. También se sufren, también entran. Lo que pasa es que cuando de niño uno crece con eso y te ves expuesta, que vamos a ver en otros capítulos las enfermedades causadas por demonios, tanto enfermedades físicas como enfermedades mentales. Pero eso más adelante. Entonces, también por la práctica del pecado de nuestros padres, de las maldiciones generacionales de nuestros abuelos y bisabuelos, que también lo hemos dicho. La segunda, la intromisión en prácticas ocultistas. De cosas tan inocentes, aparentemente, como el horóscopo, de ahí en adelante. ¿Quién no pregunta cuándo naciste? ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? ¿Qué signo eres? Claro, ¿qué signo eres? Tú eres así, ella, y cosas tan volátiles, pero que son, la gente, la población lo cree fácilmente. Entonces llevamos 3, y la práctica del pecado sobre todas las cosas. Romanos 1:20, uno de ustedes. Yo lo tengo, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Claro. Sin embargo, el hombre contemporáneo encuentra en la necesidad de hurgar en aquello que le es desconocido. Ya lo hemos dicho también, de aquello que causa la adrenalina, el buscar lo oculto, que resulta atrayente, al igual que sucedió en el jardín del Edén. Correcto. Menospreciando así las cosas conocidas o lo que da a conocer Dios, que es lo que tú leíste en el libro romano. Se cambia lo claro, la luz, por hurgar en la oscuridad. Entonces, obviamente que el resultado tiene que ser tiniebla. Sí, en eso tienes razón, porque la gente desea buscar en la parte, en lo que para los hijos de Dios está prohibido. En este caso el ocultismo o el mismo horóscopo, que tiene una fuente de ocultismo, Sí. de predicción, y eso es como muy común. Eso o sea, el que no lee el horóscopo es raro. Un cristiano no debería leer el horóscopo. Sí, mira la gente, pero como raro cuando dice yo no creo en eso. Es raro. Pero ¿cómo? Sí, es algo tan natural, claro, leer el horóscopo todas las mañanas. Sí. Entonces, ¿cómo influencia? Decir, pero ¿cómo va a influenciar los demonios o Satanás a un cristiano? Y la Escritura nos muestra claramente en Mateo 4, 1 al 11, que lo tiene... Mateo 4, del 1 al 11. Del 1 al 11. La tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces
Le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Te das cuenta? O sea, la tentación o la influencia que está ejerciendo el demonio en el mismo Jesús, Sí. en el mismo Dios, sin respetar La jerarquía. y quién Por era. decirlo así. ¿Quién era? O sea, si a Dios Satanás lo tienta y estando en ayuno, Sí. que no estaba débil espiritualmente, digamos, que andaba Aflicción como, estaba ahí. afligiendo su carne, afligiendo para tener mayor comunión con Dios. Entonces, vemos el nivel de patudez de parte de Satanás con quien lo hizo. Bueno, también le estaba ofreciendo todo. Claro. Tratando de destruir su reino. Ahora, ¿qué nos hará con nosotros? ¿Qué nos hará con nosotros? ¿Y cuál es el objetivo de la tentación? Es que caigamos en pecado. Correcto. ¿Qué hubiese pasado si Cristo, con todo el hambre que tiene, cede ante la tentación de decir estas piedras se conviertan en pan? No hubiese llegado a la salvación, al hombre. Hubiese caído ¿Y cuál era el objetivo de que Dios mismo viniera a la tierra? la salvación del hombre. Abandonar su estado de gloria, abandonar de donde Él proviene y venir a encarnarse para caer después en una simple tentación como el hambre. Porque podríamos justificarlo humanamente. Dice, Claro. pero tenía hambre, o sea, ayunó 40 días. Para nosotros sería como natural caer ante esa tentación. Pero aquí los niveles son tan altos que estamos hablando a otro nivel de que es Dios mismo siendo tentado. No podía darse ese lujo. O sea, esto es lo que ocurre, esto es lo que les pasa, que la tentación es fuerte. Si la tentación no es que diga, va un demonio, así como en los dibujos animados, y dice, haz esto. Y Claro. tú tienes la capacidad tan... Como el angelito bueno y el Claro, angelito malo. como así sacudirlo, hacerle Pilín. claro, y botarlo. No, No. si aquí... ¿Tú nunca has sido tentado, Sergio? Por la gracia de Dios, no. Bueno, otro caso es Pedro, que también fue tentado. Sí. ¿Recuerdas cuando le dijo que yo te amo? Y, o sea, Jesucristo preguntándole, ¿me amas, Pedro? Sí, como no. Sí, te amo. Él le dijo, antes que cante el gallo 3 veces tú me negarás. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Ocurrió eso. Ocurrió. Dios sabía que él le iba a negar. Claro, Sí. pero la omnisciencia lo Claro. negó. Lo negó. Entonces, también tenemos que no solamente tienta, sino acusa a los hijos de Dios. Y tenemos en Apocalipsis 12:10. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. El acusador. Ok. Ahí lo vemos en forma externa, Sí. acusando. ¿Ya? Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, Bueno. Ok. Hoy tu afán te ha ganado, hoy de ti no he escuchado. Es mucho el tiempo que pasó, pasan los minutos y las horas, veo que tu alma no me añora como lo hacía ayer, pero sigo esperando el momento en que dediques tiempo para hablarme de ti, pero sigo esperando el instante apropiado para decirte no, no te alejes de mí ni un segundo más, que mis brazos esperan por ti. No, no te alejes
de ti no he escuchado. Es mucho el tiempo que pasó. Pasan los minutos y las horas, veo que tu alma no me añora como lo hacía ayer. Pero sigo esperando el momento en que dediques un tiempo para hablarme de ti. Pero sigo esperando el instante apropiado para decirte no, no te alejes de mí ni un segundo más, que mis brazos esperan por ti. No, no te alejes de mí ni un instante más, ya que siempre estaré para ti. Día y noche yo espero el momento en que llegue a mí tu oración. Oh, oh, oh. No, no te alejes de mí ni un segundo más, que mis brazos esperan por ti. No, no te alejes de mí ni un instante más, que siempre estaré para ti. No, no te alejes de mí ni un segundo más, que mis brazos esperan por ti. No, no te alejes de mí ni un Aquí estamos nuevamente, de vuelta después de la canción. ¿En qué estábamos, Jimena? Estábamos... Y que aparte de ser acusado, obviamente podemos ser engañados por el enemigo también. Y en cada ocasión en que somos tentados y caemos en pecado, somos engañados. Esto, viendo la lectura que tú hiciste de la tentación de Jesucristo, que sí con Él los hizo, siendo árbol verde, como dice la Escritura, ¿qué más con nosotros que somos Rama seca. ramas secas? Que no tiene nada que ver con el rama seca, rama seca. ¿Qué más rama seca que eso? ¿Qué me- Hice un chiste pentecostal. Lucas 13:11. Lucas 13:11 dice así: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ese es. Ahí Tenía vemos la acción también del espíritus, demonio sí, dentro del cuerpo causando enfermedad. claro. Dice que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. La Biblia lo describe. Mm. Entonces nosotros nos respaldamos en este versículo de que habla de que la enfermedad no estaba externa, sino que estaba dentro de este espíritu y que Dios liberó. Lo magnífico, lo grande de todo esto radica en que la acción del diablo está limitada bajo la soberanía de Dios. Correcto. Que creo que igual lo hablamos en capítulos anteriores, que Dios mantenía el control siempre sobre Claro. este mundo. Sí, y eso es lo mismo que se ve claramente en el capítulo de Job, Correcto. cuando le dice Correcto. que claro, lo tienes bendecido de todo, entonces cómo no te va a adorar, no te va a bendecir a ti Dios, pero sácale todo lo que tienes, a ver cómo reacciona este ser humano débil. Entonces lo vimos en el capítulo Job y clara diferencia, como dijimos el otro día, de que la gente no quiere saber de que tiene demonio.
Es que suena fuerte, claro, Que decir un niño tiene demonio. tiene demonio es como satanizarlo, me imagino yo, para cualquier persona. Claro, Como- porque, mira, hoy día nos tocó ver un bebé que me pidió una mamá que se le hiciera imposición de manos porque en su casa ocurren 1000 cosas, manifestaciones, ruido, que arrastran, que botan cosas. Y su bebé, que es chiquitita, está teniendo sueños inquietos y como de sufrimiento. La nota inquieta. Entonces me dijo, ¿acaso podíamos nosotros hacer imposición de manos? Y yo en broma le dije, tu bebé está endemoniado. ¿Cómo? Me dijo. ¿Cómo algo tan chiquitito va a estar endemoniado? Entonces la gente cree que inmediatamente es como decir que es perverso el bebé. Claro, lo asocian a la oscuridad. A la como mal- que- como como si que- uno- claro. No. Tu bebé está infectado como cuando se resfría, como está infectado por agentes infecciosos que dañan y pueden dañarlo, perjudicarlo, enfermarlo. Ese bebé estaba siendo perjudicado con sufrimientos, con dolores, con un mal dormir. Por esto es bicharraco, pero no es que el bebé sea malo, entonces eso hay que aclararlo bien, que la gente entienda que estar influenciado en forma interna no significa que sea la persona perversa. O sea, más que nada diríamos que un ataque. O sea, que estos bicharracos atacan el cuerpo de esa persona. O sea, su mente también, lo atormentan en ciertas cosas, puede ser en el mismo sueño. Porque también hemos escuchado gente que de repente nos dice que no saben por qué tienen pesadilla o tienen sueño y duermen mal. O los parálisis del Claro. sueño, como vimos en el Claro, caso. y eso no sabe por qué. Crisis de pánico, un montón de enfermedades. Y dentro de eso también las terapias, porque la gente cuando le pasan estas cosas recurre en este caso a los psiquiatras o los psicólogos para que le puedan dar algún diagnóstico relacionado con la etapa del sueño. Y existen un montón de diagnósticos que les dan y que tienen ciertos nombres científicos donde también le aplican medicamentos y le aplican terapias, como las típicas terapias del sueño o las terapias como para relajar. Porque hay gente que sufre como los ataques y no los dejan dormir porque sueña cosas que no tienen sentido. Entonces eso es un ataque, abiertamente es un ataque hacia la persona, pero no es que la persona esté haciendo cosas o esté como jugando con este tema, sino que son ataques que van directos. Claro, ahora en un cristiano, cuando llega a Cristo, lo primero está la etapa de salvación, ¿cierto? Sí. Y después tiene que venir la etapa de liberación. Lo que pasa es que en algunas iglesias solamente queda en la etapa de salvación. En la mayoría. Pero no viene la Claro. liberación, entonces los conflictos, y no es que en nuestra iglesia no exista ese tipo de conflictos, pero vemos también que van siendo liberados y les cuesta menos ser cristiano firme. Se aferran a Se Dios, aferran, a buscan. Dios. Aunque no vamos a decir que nuestra iglesia es perfecta, que todo, no, hay gente que no soporta esta doctrina, porque no quiere dejar cosas, no quiere dejar el pecado. Si el pecado aquí es el gran enemigo, la práctica del pecado es donde más el enemigo tiene influencia sobre y dominio sobre el cristiano y el no cristiano. Claro, porque lo está autorizando. Por ejemplo, la mentira. Se supone que un cristiano no debe mentir, no puede mentir, porque en lo que él miente está traicionando a aquel que le dio su vida, que es a Jesús, que es a Cristo. Entonces, pasa a ser, es un pecado y a la vez pasa a abrir puertas con esas simples cosas, Sí. o como a ponerse del lado de Satanás, porque cuando uno miente, uno se está poniendo del lado de Satanás y no se está poniendo del lado de Dios. Ese está siendo mentiroso igual que lo que describe la Biblia con respecto a Satanás, que dice que es mentiroso y padre de mentira. Entonces yo paso a ser una hija de Satanás o un hijo de Satanás porque soy mentiroso igual que el padre de las mentiras. Sí. Y ese es uno de los temas que lo que dices tú es muy cierto. La gente cuando viene a la iglesia o la gente cuando acepta al Señor y se congrega, como es el común, que acepto al Señor y me congrega, pasa de esa parte y cuida esa parte, pero no salta a la parte de sanación.
liberación, de esta parte de ir identificando lo que tiene o qué es lo que le gobierna su mente, por ejemplo. Y ahí muchas veces vemos a gente que durante años se ha mantenido en el mismo nivel con respecto a la iglesia, con respecto a Dios, y no se le ven mayores cambios. Y también se refleja en lo que dices tú, que también es la práctica del pecado, pero además está preso de ciertas cosas que todavía no puede liberar, independiente de que sigue siendo hijo de Dios. Claro. Y eso es para aclararlo. Claro. La influencia interna que está de parte del enemigo habitando, ya produciendo enfermedades, queriendo llevarlo al pecado, provocando enfermedades, provocando daño. Entonces, sí habitan. Y vamos a ver algunos casos bíblicos, y ahí podremos analizar si esto existe o no. Mateo 16, 22, 23. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Este es un versículo clave para aseverar en lo que nosotros decimos. Porque no es que Dios estuviera reprendiendo, Jesucristo estuviera reprendiendo a Pedro, sino que a Satanás que estaba dentro de Pedro, usando las emociones, la emotividad de Pedro, los labios de Pedro, para decirle a Cristo que no vayas a crucificarte por aquí, no está de más. Tratando de evitar que Cristo muriera en la cruz, porque sabía que eso significaba la salvación para la humanidad. Y es sutil la tentación, o sea, es como a la emoción. O sea, claro. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué quédate con nosotros? ¿Por qué no te preocupas de ti? O sea, es una preocupación sana. Podríamos decir. El que entiende, que entienda. También en el libro de Hechos 5.1.3, Sergio. Sí, dice así: Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? ¿Qué pasó acá? El pecado. La tentación. La tentación llevó al pecado, la ambición, el decir: pucha, vendimos nuestra propiedad, dejémonos algo para nosotros por si acaso no resulta, o nos compramos otra cosita, no sé. Entonces, pero Pedro, el mismo Pedro que antes habló el demonio por boca de él, es quien identifica acá, y quien reprende, identifica y... Claro, dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Correcto. Y también vemos otro caso en Lucas 22.3. Lucas 22.3. Sí, yo me parece que lo tengo acá. Lucas 22.3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahí nos aclara un poco de dónde vino la actitud de Judas, de dónde vino la traición. O sea, ¿quién fue el autor también? Una vez más estamos hablando de todo esto que acontece en el alma, donde están asentados los sentimientos, las emociones. Entonces Satanás entró en Judas. Ellos se dieron a esto, sí, que esa es la diferencia. Jesucristo anteriormente no se dio a la... Pero ellos se dieron en este caso a la tentación. Claro, pero el caso de Pedro, aunque Satanás, cuando Jesús lo reprende, después fue otro Pedro. Ya no negaba a Jesucristo, sino que se vio esto siendo cristiano. Diríamos que Pedro era cristiano. Sí. Que Judas también era cristiano. Judas también era cristiano. Y que Ananías y Zafira también eran cristianos. Correcto. Entonces ahí tenemos el caso del rey Saúl. Sí. Cuando el Espíritu de Dios abandona a Saúl. Correcto. Y él está en una búsqueda, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, esto tiene que ver por la condición tripartita del hombre. Génesis 2.7, ¿quién tiene? Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Claro. Exactamente. El polvo de la tierra corresponde al cuerpo, el aliento de vida, el espíritu, y el ser viviente, un alma. Entonces, Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Tanto Dios como el hombre son seres tripartitos. Sí. Primera de Tesalonicenses. Sí, ahí lo testifica, dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos enseña Como son las partes que tenemos que guardar irreprensibles. No dice solamente el espíritu, correcto, sino que habla del cuerpo, de cuerpo, y alma del alma. y espíritu. Jesucristo también tiene un ministerio tripartito, y el que hablamos, la salvación, liberación y sanación. No puede haber sanación si no hay liberación. Es como no puedes pretender que una herida sane si antes no la liberas, no la limpias, no la desinfectas. Entonces, salvación, entregas tu vida a Cristo. Posteriormente tienes que ser liberado para recibir la sanación. Y la regeneración del espíritu y el nuevo nacimiento tiene que ver con la regeneración del espíritu, que también lo hemos hablado, que es el primer paso del camino del cristiano. Correcto. Es la puerta donde se entra a la salvación. Ahora el cristiano renacido, regenerado, debe continuar en este camino en busca de la libertad completa de su alma y de su cuerpo. Hay que empezar a limpiar, purificar, echar fuera todo lo que nos sirve, todo lo que estorba el crecimiento espiritual como cristiano. Es decir, debemos sacar los demonios y todo lo que ellos producen, y que dejar a las personas. La amargura, hay gente que no puede liberarse de rencores, de odios, de heridas profundas, y que uno nota en los rostros de las personas que pudo haberle pasado, no sé, a los 15 años, y hoy día tienen 50, 60, y la herida sigue abierta, sigue. No pueden olvidar, no la pueden superar. Y eso es por la acción de demonios que le mantienen viva esta como una herida que es purulenta, que produce esta pus constante. Entonces, cuando la persona recibe la salvación, el Espíritu de Dios entra en contacto con el Espíritu del hombre y lo libera, quitándole de ahí toda la atadura y la presencia de las tinieblas. Correcto. ¿Qué les parece? Súper. Interesante. Pero el cristiano también podría, porque esto también está enfocado al cristiano, en el sentido de que él también tiene que tomar responsabilidad sobre su vida, porque muchos cristianos están sirviendo a Dios, pero igual notan que hay áreas en las que quizás no pueden avanzar. Yo he escuchado a cristianos decir que están maldecidos, así de fuerte, porque hay áreas en su vida que no avanzan, que no ven los frutos, y a pesar de que están dentro de las iglesias, algunos están trabajando dentro de la iglesia, activados, haciendo cosas, actividades, cumpliendo, por lo que podríamos decir, la parte de iglesia, de institución, siendo fieles. Pero sin embargo, uno ha escuchado a veces hablar a cristianos y decir que hay áreas en su vida que no entienden por qué no avanzan en esas áreas, o por qué no tienen una completa paz o tranquilidad con respecto a alguna parte de su corazón. Y es lo que se entiende justamente por la acción demoníaca, la acción de... Claro, al ver esas cosas tan escondidas, ¿cierto? Que están escondidas, pero que nosotros entendemos que están ahí. Y a medida de que vamos recibiendo liberación nos damos cuenta y entender por qué. Como dices tú, hay muchos cristianos que están sirviendo al Señor dentro de la iglesia y al mismo tiempo necesitan la liberación para ser santificados completamente, que no pueden crecer o se sienten malditos, que cosa que puede ser así, que es producto de hechicería y todo, de verdad estén malditos, o que sus familias tengan que arrastren algún contacto con el ocultismo.
Eso es, entonces, como concluyendo que la liberación es necesaria en todos los casos, en distintos grados, pero siempre es una realidad. La santificación también es algo que todo cristiano tendrá que experimentar para cambiar todas las áreas de su vida. Si nos hemos dicho y repetido, es imposible avanzar, y eso en Ezequiel 18:32. Sí, en Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertidos pues y viviréis. Y si no hay convertimiento, si recibió la salvación, pero esta persona insiste, Lucas 11:24 al 26, ¿lo tienes tú, Sergio? Sí, acá tengo Lucas 11:24, 26, dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Eso puede, en caso de los no creyentes y de creyentes que reciben la liberación, están barridos, está la casa limpia, pero no siguen en la búsqueda de constante del crecimiento espiritual, ser lleno de Dios, entonces corren el riesgo de debilitarse espiritualmente, y ahí es donde son presa fácil nuevamente de los demonios. Otra vez. Y volverán a entrar, entonces el postrer estado, como entra con demonios peores que los que tenía originalmente. El estado dice que de la persona ya que esto de la salvación y de ir a la iglesia o de pertenecer a Cristo no es un juego. No es que yo me alejo, vuelvo, me alejo, vuelvo. La gente se aleja y después quiere volver y no puede. Y hay mucha gente conocida de querer, y tienen grabado en lo que pasaron en la iglesia, versículos bíblicos, y quieren volver a la iglesia y no pueden porque ya están atados. Entonces por eso es tan importante de cuidar y tomar en serio este asunto de los demonios, tomar en serio el asunto de la salvación, de la liberación y de la sanación, de que el cristiano debe estar constantemente alimentándose de esta nutrición espiritual, de la oración, de la santidad, de la lectura bíblica, de congregarse, porque si no corre ese riesgo. Va a ser uno más de los que están afuera. Nosotros conocemos Chile, por no ir más lejos, de la cantidad de evangélicos que hay, pero uno ve las iglesias vacías. Claro. Pero con gente que habla del pasado, de lo que hicieron en la iglesia, que cuando sirvieron a Dios, y que dicen sí, voy a ir, pero hay ataduras que no los dejan avanzar. Lamentablemente, estando con la intención de seguir a Dios, no es seguirlo. Claro. No puede decir una persona, si yo estoy practicando el pecado o alguna vez conocí todo lo que pertenece a Cristo, decir yo soy cristiano, porque no lo eres. Una vez que ya empieza a practicar el pecado nuevamente, la salvación se pierde. Aunque otras doctrinas evangélicas te digan que no se pierde, la salvación se pierde. Está el caso de Saúl. Sí. Cuando Dios abandona a Saúl y ella es atormentado por demonios. Y está el caso del mismo Judas. Es Judas, claro. Que dejó entrar y que en rigor, porque si no tendríamos que entender que Judas fue seleccionado para perderse. Sería como una cosa maquiavélica de parte de Dios, y la Biblia no dice... Tú sí, tú no, tú me sirves, tú no me sirves. O te cayó a ti, no me caíste muy simpático, así que tú te voy a usar para hacer la traición a Jesucristo. No es así. Otra cosa, todo pecado es perdonado por Dios, dice Jesús, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, en Mateo 12:31. Sí, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Atribuir las cosas a Satanás cosas que son del Espíritu Santo. Y eso sí que es delicado. Eso sí que es delicado. Y uno en eso toma mucha distancia y teme, porque si algo no lo sabe, prefiere callar.
y pasar incluso hasta por ignorante, pero no juzgar algo que no... Claro, que a nosotros perfectamente nos pueden decir que no estamos locos, que a Jesús se lo dijeron. Sí. O sea, le dijeron que por Belcebú hacía todos los milagros. Y exorcizaba o sacaba Claro, demonios, sí. ¿sí? Por usar una palabra Sí. de... Y hay un caso bien interesante también que lo encontramos en las escrituras, que es en 1 Samuel 28, 1 al 16. Es bastante largo esto, así que Sí. ¿qué les parece si vamos a una pausa y luego volvemos y lo leemos Rematamos. en completo, ¿ya? Ok. A reinar sobre los cielos, viene aquel que mostrará su gloria a las naciones. Desde el ser nunca creado, su bondad es infinita. A reinar sobre los cielos, nacerá en sus días la justicia, cubrirá toda la tierra con luz y gozo llenará. Bendita sea
Bueno, ya estamos de vuelta, listos para tomar y retomar el tema. Ujú. En 1 Samuel 28, de 3 al 16, en extenso. Uno Y dice al así, 16, o al 3:16. del 3 al Ah, ya, 16. ya. Dice así: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por eso. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viniendo la mujer a Samuel, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Linda historia. Terrible, terrible, porque habla de alguien que contextualizando, diríamos que era cristiano, Claro. que vivía y tenía profeta que le hablaba constantemente, que era Samuel. Y llega el momento que, bueno, Samuel muere, y este hombre había de todos sus pecados, de todo lo malo que hacía ante los ojos de Dios. El Espíritu de Dios lo abandona, ya no quiere nada con él, ya no le revela nada, ya no hay que Dios quiera algo con esta persona. Entonces él necesita este tipo de revelaciones, cuando él mismo había había un edicto en contra de los adivinos, los brujos y todo. Que él mismo hizo. Claro. Él ordenó que Él se ordenó. Se disfraza para que no lo reconocieran como rey, va donde la bruja, que lo lleven para consultar, obviamente, a los muertos, y muertos entendamos por demonios, Correcto. porque la adivinación trabaja con demonios. Y aquí la gente se puede confundir al decir que pero hace subir a Samuel. Pero ella dice, veo muchos dioses. Claro. Samuel no era Dios, partida. Pero sí los demonios se hacen llamar dioses también. Entonces suben del centro de la tierra. Yo escuché una vez una postura que decía
que imposible el solo hecho de ascender desde la tierra, cuando donde se supone que está el infierno, ya no podía ser Samuel. Y sabemos que también es un tema que vamos a ver, el tener contacto con los muertos, que Satanás, digamos los demonios, se disfrazan como un pariente, habla como el pariente, dice cosas como el pariente, pero no son los parientes. Engaña. Es un engaño, es una mentira. Y aquí le declara el espíritu de adivinación que está disfrazado de Samuel, de que Dios se apartó de él, que le está diciendo algo que es real y que va a morir. Y de hecho este hombre murió. Entonces el postrer estado de este hombre sin duda viene a ser peor que el primero. Correcto. ¿Cierto? Sí. Y eso pasa cuando una persona le pierde el respeto a Dios, a la santidad, a la iglesia, a la Biblia, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo sacro, lo santo, lo puro. Entonces, al punto de burlarse de las cosas sagradas, de menospreciar, que es una de las características también de los hombres en los postreros tiempos, cuando dice que habrá burladores, que gente que blasfemará en contra de las cosas santas. Bueno, y uno ahí podría decir y entender que la acción del enemigo también ha estado en todas estas áreas en la sociedad actual en cuanto a la religión, que la gente ya no cree en la religión, ya no creen en los ministros espirituales, no creen, y se vuelcan a doctrina de demonios engañadores, a gurús y escuchando otras cosas, y con toda la razón. O sea, muchas veces uno dice imposible negar estas verdades, pero al mismo tiempo se olvidan, como cuando dijo Elías y le dice a Dios solamente yo he quedado, y le dice no, paremos la cosita. Me he guardado unos cuantos miles que no han doblado su rodilla ante el sistema. Correcto. Que siguen cristianos verdaderos y siguen pastores que de verdad aman a Dios y seguirán gente que busca a Dios de verdad. Esto no justifica el abandonar y el burlarse creyendo que todo lo podemos echar al mismo saco. No es así. Entonces eso es lo que quiere advertir con esto de cuidado, no blasfemes contra el Espíritu Santo, no creas que Dios no está aquí, porque Dios está aquí en la tierra a través del Espíritu Santo. Correcto. Está presente, presente para los que le buscan, presente para los que lo aceptan, presente para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Entonces es lamentable porque este Saúl se mata después, él mismo se quita la vida. Entonces la iglesia que se ha apartado de Dios, tal como Saúl lo hizo, corre grave riesgo de nunca más poder volver a Dios. Aunque sin duda todavía hay muchas oportunidades que Dios puede darte, pero te va a costar, te va a ser difícil, porque tienes entidades espirituales viviendo dentro tuyo que te impiden acercarte a la iglesia. Tú puedes tener toda la intención de querer y congregarte de nuevo y sentir la paz, el gozo, la alegría, todo eso hermoso que tú sentías sirviendo al Señor, pero que hay algo o alguien o muchos impidiendo que tú te vuelques a Dios primero. Por eso es necesario liberación, que tú te pongas a cuenta con Dios, como dicen los viejos pentecostales, que tú pidas perdón a Dios, te arrepientas y pidas misericordia y volver y buscar un lugar donde se te haga liberación y se te pueda ayudar para ser sanado, porque acuérdate que después de la liberación viene la sanación. Correcto. Me gustaría que uno de ustedes que tiene Juan 3:19 lo leyera. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Como para ir concluyendo y poner punto final al tema de que sí, los demonios viven dentro de los cristianos. Sin duda hemos visto referencias bíblicas que nos respaldan en esta postura, que se pierde la salvación también, y que toman posesión los demonios, no solamente los que tenía
cuando llegó a Cristo, Sí. sino que otros 7 peores, otra cantidad de igual cantidad, digamos, porque si salieron 10, volverán 10 peores. Si salieron 15, volverán 15, o sea, 30 peores, 15 peores que los otros 15 que tenía originalmente. Entonces, no es de burlarse de las cosas del Espíritu Santo, no es de tomar a la ligera la salvación, la consagración, es de poner mucho cuidado en lo que estás haciendo. Si no fuiste posesionado por demonios, sí corre el riesgo después al final de ser poseído por demonios. Porque ya, ¿qué impide que entre? Si la casa está abierta para que entre. ¿Cuál es tu defensa? Si sabemos que la única defensa, el único cerco que nosotros tenemos en contra de la entrada de demonios es Cristo. Correcto. Y la santificación, obviamente. Eso sería, Sergio, lo que Perfecto. podría... Bien, con esto damos terminado al tema que estábamos tocando desde la semana pasada, el cual era que si los cristianos o las personas son influenciados por demonios. Y bueno, por todo lo expuesto, efectivamente es así. Es así. Son influenciados por demonios, Correcto. para que quede súper claro. Y que viven dentro. Y que viven dentro de las personas y sin que éstas se den cuenta. Y en cristianos verdaderos que no pueden tocar su espíritu, solo a nivel del alma y del cuerpo. Y del cuerpo. Perfecto. Esto haciendo como un resumen. Los 2 segundos de siempre para cada uno de ustedes para que se despidan y recuerden el WhatsApp y todo donde estamos haciendo actos de presencia en las redes sociales. Así que Noelia, por favor. Bueno, que Dios les bendiga, tengan que estos temas que son interesantes les puedan servir también a los cristianos como a los no cristianos. Así es que bienvenidos a nuestra iglesia si que quieren estar. Nos vemos en el próximo episodio. Perfecto. Uy, se me vino el pensamiento ahora y poner también hincapié de otra fuente de entrada de demonios, también la idolatría. La idolatría es peligrosísima porque es tomada en la Biblia, dice como hechicería. Correcto. Porque son demonios que buscan la adoración del ser humano, engañándolos una vez más. Entonces tener cuidado dónde se pone la búsqueda de Dios. La gente es muy engañada, muy engañada. Y son puertas abiertas enormes a través de la idolatría, porque tú tienes acceso directo con Cristo. No tienes que pasar, no existe otra criatura por la que pueda el ser humano dirigirse a Dios. Correcto. Se abren puertas, vienen a habitar en ti, no te dejarán buscar al Dios verdadero, sino que serás engañado constantemente pensando que la estás haciendo súper bien. Correcto. Y si tú dudas de lo que nosotros te estamos diciendo, búscalo en la Escritura, lee la Biblia, porque nosotros no te estamos diciendo nada que no aparezca ahí, nada. Que eso nos ocurrió, que nos tinca, que lo mejor, que alguien nos escuchemos de algún lado. Estamos siendo, por eso decimos, este programa se llama Conversemos de Claro Oscuro, porque a través de la claridad que nos da la Escritura, nosotros te entregamos este conocimiento. Te hemos dicho, no nos interesa ser expertos en nada, sino que alumbrarte nomás, dirigirte, que si te puede servir esto es una ayuda, porque se trata de la vida eterna, de tu vida eterna. El WhatsApp es el más 56 99 77 48 48 7, el teléfono 99 77 48 48 7, página web cdccradio.com, fanpage Comunidad de Cristo Carismática, Facebook Comunidad de Cristo Carismática, Instagram Comunidad de Cristo Carismática, y en Twitter también estamos como Comunidad de Cristo Carismática. La dirección para que visites la iglesia: si necesitas liberación, ya recibiste a Cristo, pero hay algo que te incomoda, que no puedes avanzar, como decía Noel, que hay verdaderas ataduras, estamos en Paul Harris 1000 con Avenida Colón. Esto es la comuna de Las Condes. En el subsuelo está el salón auditorio todos los sábados a las 18 horas. Así es. Eso es todo. Perfecto. Nos vemos. ¿O nos escuchamos? Nos escuchamos. Bendiciones, que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.
Pierden el tiempo en cosas que saben que los destruirán, pero no les importa. Viven en su vanidad. En CDCC Radio hemos presentado el programa Conversemos de Claro a Oscuro. Será hasta el próximo programa. En los cuadros de los que dicen son santos. Ya estoy harto de los falsos profetas, de los documentales de televisión que solo hablan de mentira y solo son violencia. Inocencia se pierde.